Nazareno en Highland Park, California. Este es nuestro estudio bíblico de las 7:30. Somos una iglesia antigua con una nueva visión y les damos la bienvenida a todos. Como les digo, estamos en el 6544 de la Norte Figueroa Street en Highland Park, California. Vamos a transmitir nuestro estudio bíblico de todos los miércoles. Vamos a comenzar con una oración antes de empezar con el canto que tenemos. Bienvenidos a todos mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para poder empezar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por poner el deseo de estar aquí. Sabemos bien que tu palabra dice que tú eres el que pones el querer y el hacer en nuestros corazones de acuerdo a tu buena voluntad. Y te damos las gracias, Señor, porque si estamos aquí es porque nos invitaste a venir. Te pido por los hermanos que vienen en camino y sobre todo por aquellos que se quedaron en casa, que tú les pongas el entusiasmo y el ánimo para poder aprender más de ti, Señor. Bendice a nuestro hermano que trae el estudio bíblico esta noche y ayúdanos para que podamos salir con una bendición nueva a cada uno de nosotros. Te damos la bendición y estamos transmitiendo, mis hermanos, por Facebook y posteriormente estaremos transmitiendo por YouTube. Vamos a cantar este canto muy sencillo y un poquito viejo, pero me gusta este canto, es un canto muy bonito. Déjenme pongo el sonido. Y ahora tengo aquí con la pierna. ¿Ya ven? No trabajó. Déjenme ver qué pasó. Aquí lo tengo. Vamos a cantarlo, todos lo conocemos. Gracias a Dios que es nuestra fuente de vida, Señor, nuestra fuente de bendición, de sustento. Vamos a cantar todos. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Una vez más. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Una fuente en mí que está brotando, que
dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. 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 Gloria a Dios. Le vamos a dar tiempo a nuestro hermano Nadir que trae el estudio de esta tarde. Gloria a Dios. Déjame te desconecto esto que no te vas a perder aquí. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a tocar un tema, ¿verdad? No mi voluntad, sino la tuya. Algo muy importante en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Ya dejar de hacer eso, lo que llamamos mi voluntad, y empezar a hacer la voluntad de Dios. Algo muy, muy importante, y es algo muy, muy difícil de dejar ir, ¿verdad? Porque hasta hoy en día nos gusta hacer de vez en cuando nuestra voluntad, ¿verdad? Y por eso tal vez no hemos crecido, tal vez no nos hemos acercado a Dios como debemos, porque todavía tal vez el 50% es mi voluntad, el 50% es de Dios, pero Dios quiere que lleguemos a ese punto que estemos casi todo el % sea de Él, ¿verdad? Que estemos caminando y podemos estar confiados que estamos haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Y es ahí obviamente a donde todos queremos llegar. Sabemos que no es un camino fácil, pero es algo que Dios quiere que hagamos, y si Dios quiere que lo hagamos, tengamos seguro que es vital en nuestro caminar como hijos de Dios, mis hermanos. Amén. Esos animales tal vez los conocen, el caballo y la mula de Leo, o el mulo, ¿no? En ciertos versículos miré, yo creí que era mula, pero parece que es mulo. Son unos animales interesantes, ¿verdad? No sé, yo crecí con los caballos, cuando conocí los caballos, y es algo interesante los caballos, aunque ellos conozcan, hay veces, ¿verdad? Tienen algo dentro de su manera, tal vez de su manera de ser, o cómo fueron creados, que aunque te conozcan bien, llega un punto de que, ¿verdad? Este animal por alguna razón va a hacer su voluntad, ¿verdad? Tal vez lo vas a estar montando y de alguna manera vas a tratar de frenarlo, y ese animal no va a frenar, va a ir a donde él quiera, y va a ser muy difícil de pararlo, ¿verdad? Y de igual manera el mulo o la mula, ¿verdad? Es otro animal que de igual manera, ¿verdad? Es un animal necio, ¿verdad? Ese uno te lo va a demostrar de querer hacer su voluntad, de que se va a detener, y hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder mover de ahí, ¿verdad? Podemos ir por atrás, tratar de empujarlo, y no se va a mover. Podemos venir enfrente y tal vez mostrarle algo que le gusta, pero de igual manera no se va a mover, ¿verdad? Es así como muestra su necesidad de esos animales, ¿verdad? Y es interesante porque la palabra de Dios habla y habla específicamente de esto, ¿verdad? Y muchas veces nos hace reír, pero hace la comparación, ¿verdad? De los animales con obviamente las personas. Ahí fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice: no seas como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Así, interesantemente que tal vez la única manera que los puedes hacer o lo puedes controlar es con este freno o eso para sujetarlos. Es interesante de igual manera con los hijos de Dios, que muchas cosas Dios tiene que hacer, ¿verdad? Para llamar nuestra atención y acercarnos a Él, ¿verdad? Por eso dice que esos animales somos de la misma manera, ¿verdad? Somos persistentes en hacer nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestras preferencias, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es claramente que dice que eso es un obstáculo para acercarnos a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Para conocer la voluntad de Dios es muy importante que escuchemos la voz de Dios, ¿verdad? Que hagamos su voluntad de Él y no la mía. Es algo que tenemos de ceder, ¿verdad, mis hermanos? Y remover ese obstáculo en nuestra vida, obviamente tiene que ser prioridad en nuestra vida. ¿Cómo lo removemos? ¿Verdad? ¿Cómo dejamos de pensar en lo que yo quiero hacer y enfocarnos en lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? ¿Cómo empezar a tomar decisiones de la manera que Dios quiere que yo las tome? Razón. Y esa barrera, ese obstáculo la tenemos que mover. Y el apóstol Pablo nos da, en un versículo nos dice y nos habla y nos demuestra y nos muestra los pasos. Y pues, como toda la palabra de Dios siempre nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer, y ahí está nosotros si queremos hacerle, ¿verdad? El mapa para el cambio está totalmente escrito en la palabra de Dios y es para que nosotros lo sigamos. Amén, mis hermanos. En Romanos 12, 1 al 2 dice eso. Dice, por tanto, hermanos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es algo que siempre tenemos que recordar. A la misericordia de Dios es algo que siempre nos va a motivar. Es eso que nos va a decir que no decir, ¿cómo no? Si ese Dios que nos amó hizo tanto por nosotros, mis hermanos. Dice, les ruego a cada uno de ustedes que en adoración ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si hay cosas que tenemos de hacer, habla de un sacrificio, pero un sacrificio vivo, ¿verdad? Esos sacrificios hemos escuchado en el Viejo Testamento lo que se hacía, esos sacrificios, ¿verdad? Habla de una transformación, ¿verdad? La manera que pensamos a otra manera de pensar. Son cosas que tienen que suceder porque solo así, dice la palabra, podemos comprobar cuál es esa voluntad de Dios para nosotros. Y eso creo que es claro el deseo de cada uno de los hijos de Dios, de conocer esa voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en el cuerpo de Dios? Pero obviamente lo que Dios quiere que haga en mi vida personal o en mi manera de vivir está totalmente escrito en la palabra de Dios. Pero ya más ahí es la voluntad de Él para mi vida, que es su llamado de Él en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Amén. Vemos que tiene que suceder, ¿verdad? Tenemos que ofrecer algo, vemos claramente, y segundamente tiene que ver esa transformación que hablamos. Dos cosas que tienen que suceder, mis hermanos. Y en ofrecer, obviamente, es el sacrificio que hemos escuchado y conocemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando se llevaba el animal o se le ofrecía a Dios, y ese animal era sacrificado. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por todos esos que cometimos. Y esa es la manera que llegamos a ser limpios delante de Dios, ¿verdad? Pero la idea de ofrecer aquí es otro, porque aquí habla de otro sacrificio de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo, ese sacrificio vivo. En esos tiempos obviamente llegaba la persona, llevaba el sacrificio, se le entregaba a la persona que lo iba a sacrificar,
se lo ofrecía a Dios. Y era la manera cuando ese sacrificio era ofrecido a Dios, era algo que ya le pertenecía a Dios. ¿Verdad? Dios era el dueño de ese cordero o ese animal ya ahí presente. ¿Verdad? Dios podía hacer con ese animal lo que Él quisiera. ¿Verdad? Ese animal ya no le pertenecía a esta persona, pero le pertenecía a Dios. Era el sacrificio que quería, mis hermanos. Y de igual manera Pablo dice, pues ofrezcamos nuestros cuerpos a Dios. ¿Verdad? Ese sacrificio vivo, démosle todo nuestro, ya no es lo que yo quiero hacer. Ahora es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Verdad? Todo lo que yo quiero tiene que ser de acuerdo a Dios o lo que Dios quiere que yo hagamos. Eso es lo que significa ofrecer ese cuerpo, ese sacrificio vivo, todos mis derechos, ¿verdad? Ese derecho que se habla mucho, que tenemos derechos, ¿verdad? Aseguremos que esté alineado a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos, ¿verdad? Para cumplir su voluntad. Y la única manera que lo va a poder lograr es si somos personas que estamos dispuestos a hacer su voluntad, ¿verdad? Y no mi voluntad. Entonces es la única manera que Dios va a poder usarnos para cumplir eso. Y tenemos claro y lo experimentamos en nuestra vida que Dios no nos va a obligar a hacer eso. ¿Verdad? Nos puede hacerlo, pero no nos obliga a hacer su voluntad. Él quiere que por amor tomemos esa decisión y por nuestro bien tomemos esa decisión para hacer su voluntad en nuestra vida, mis hermanos. Este paso, como decíamos, es obligatorio si deseamos conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Deshacernos de esta mi voluntad. Amén. Ofrecer de igual manera, mis hermanos, significa, ¿verdad?, disposición, estar a la disposición de algo. En el Viejo Testamento es lo que era, ¿verdad? Había un amo y había su siervo, ¿verdad? Algo muy interesante, el siervo, ¿verdad?, tenía que estar a la disposición de ese amo, ¿verdad? Lo que el amo quisiera, el siervo hacía. El siervo no iba a decir, no, espérame, yo tengo algo más importante que hacer. El amo tenía que estar seguro que cuando él pida algo o él quiera algo, el siervo pondría su voluntad de él primero que la de él mismo, mis hermanos. Eso es lo que es a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Que entendamos que tenemos de obedecerle a Él porque Él nos quiere llevar a un lugar, ¿verdad? Y a este lugar no vamos a llegar si seguimos haciendo lo que nosotros queramos, ¿verdad? A ese lugar solo vamos a llegar si hacemos la voluntad de Dios y ponemos su voluntad primero en nuestra vida. Y vemos que el apóstol dice, les ruego que hagan eso, ¿verdad? Delante de Dios. Y es algo que tenemos es una decisión que debemos de tomar y es algo que tenemos de hacer en un tiempo de nuestra vida y ya no olvidarnos de ello, ¿verdad? Porque la tendencia es tomar esa decisión, sí, Señor, ahora sí, voy a hacer tu voluntad, y mañana ya se nos olvidó esa decisión. Es algo que tenemos de hacer y vivir con ello día a día, recordando que tomé esa decisión delante de Dios, ¿verdad? Esa es una decisión que cuando lo tomemos sinceramente va a transformar nuestras vidas, mis hermanos. Pero recordemos, ya no es lo que yo quiero hacer, pero es que Dios quiere que yo haga. Eso es lo más importante en mi vida hoy. Amén. Y vemos que es un compromiso permanente también. No es algo que vamos a decir hoy, lo quiero hacer, mañana ya no. Claro, porque esa es la tendencia. Empezamos así bien, todos animados, vamos a hacer esto para Dios, ya mañana ya se nos enfrió, ¿verdad? Es un compromiso de por vida con Dios. Su voluntad es algo que tenemos que hacer, no solo conocer, porque sí, muchas personas quieren conocer la voluntad de Dios, pero tenemos que recordar que ya cuando lo conozcamos es algo que tenemos
que hacer, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla mucho de eso, ¿verdad? De conocer la voluntad de Dios. En el libro de Santiago habla mucho de conocer la voluntad y no hacer la voluntad. Tristemente muchas veces se queda ahí en conocer esa voluntad, y obviamente conocemos su voluntad muchos, y si tenemos años en los caminos de Dios, conocemos su voluntad muy, muy bien, porque día a día, domingo a domingo, estudio a estudio, escuchamos la voluntad de Dios que debemos de aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Pero el hacer es lo que va a hacer ese cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y Santiago lo dice bien claro: es pecado conocer y no hacer. So, tengamos cuidado, mis hermanos, cuando le pedamos a Dios conocer su voluntad. Y el Salmo 25:9 dice: tú diriges a los humildes en la justicia y les enseñas su camino, ¿verdad? Es algo que tiene, obviamente, podemos decir que llegamos a ese punto de humildad cuando ya, ¿verdad?, me someto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si yo todavía estoy haciendo lo que yo quiera, obviamente ahí no hay humildad, ¿verdad? Porque no me he sometido a Dios. Y solo cuando llegamos a ese punto es cuando Dios va a enseñarnos su camino, ¿verdad? Si no llegamos a ese punto, ¿cómo Dios nos va a enseñar su camino? ¿Cómo Dios nos va a decir qué debemos de hacer? ¿Por qué? Porque hoy lo vamos a querer hacer, mañana ya mañana me ocupé en el trabajo, mañana ya se presentó esto y ya no lo puedo hacer. Dios es un compromiso que tenemos que hacer al 100% con Dios, ¿verdad? Y obviamente la humildad incluye remover ese egoísmo, ¿verdad? Es algo que muchas veces tenemos, ese orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos de llegar a ese estado a donde Dios nos puede enseñar algo, ¿verdad? Porque si tenemos la actitud todavía de que yo no necesito nada, pues Dios no nos puede enseñar nada, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y obviamente, pues, muchas veces, ¿verdad?, sí queremos hacer la voluntad de Dios, pero de igual manera no queremos pagar, ¿verdad?, completamente ese precio que debemos de pagar para hacer su voluntad, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos, ¿verdad?, nos gusta las compras, hay la tendencia, ¿verdad?, de cómo las tiendas ponen los logos de los 50%, 30%, y no sé si es verdad, pero se me hace que nomás es una trampa para que compren más, ¿verdad? Pero tal vez nomás la idea de ir y comprar algo al descuento, no tener que pagar el precio completo, es por lo cual la gente se motiva, hermanos. Y de igual manera, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, como que tenemos esa idea de igual manera: ¿cómo digo o cómo hago la voluntad de Dios, pero no pagar el precio completo de lo que tengo que hacer para cumplir esa voluntad? Y obviamente tenemos muchos métodos, ¿verdad? Le decimos muchas veces a Dios que obviamente, pues, a veces le pedimos pruebas, ¿verdad? O le decimos a Dios: Dios, sí voy a hacer tu voluntad, pero no lo puedo hacer este día, no lo puedo hacer este otro día, ¿verdad? Y le decimos a Dios, obviamente, a veces también le decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, y le damos a Dios un plan de lo que es lo que nosotros queremos hacer, pero queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos bendiga. Si nos bendice, pues vamos a dar a misiones y vamos a evangelizar ahí. Le damos a Dios todo lo que nosotros queremos hacer en nombre de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que apruebe lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Totalmente equivocado lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hacer la voluntad de Dios es hacer algo que Dios quiere que hagamos. Así queremos hacer lo que nos gusta hacer.
pero tenemos que estar seguros que sea la voluntad de Dios. Obviamente sí, la voluntad de Dios muchas veces va a estar en esto que nos gusta hacer, pero muchas veces no va a estar en lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Y es allí a donde demostramos a ver si de veras deseamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad, mis hermanos? Sí, y muchas veces de igual manera negociamos con Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos la historia de Jacob cuando hizo ese negocio. Sí fue una persona bien dura, ¿verdad? Le pidió a Dios que le dé pruebas primero y después él los cogería como Dios, ¿verdad? Le dice el Señor, si me voy a me proteges, me cuidas, me traes de regreso con mi padre, ahí me das ropa, me das comida y regreso y todo está bien, entonces será Jehová mi Dios, ¿verdad? Y le pondré un altar y le daré el 10% de todo lo que él me dé. Entonces haré, ¿verdad, mis hermanos? Son muchas de las maneras que usamos eso para no pagar ese precio que debemos de pagar cuando queremos servir a Dios o cuando queremos hacer su voluntad, mis hermanos. Y sí, podemos decir todos de que obviamente esa no es la manera que Dios quiere que lo sirvamos. Si Dios no quiere que escojamos nosotros lo que queramos hacer. Pero obviamente si vemos la voluntad de Dios es totalmente opuesto a lo que nosotros quisiéramos hacer. Ahora, si eso fuera un guía, eso nos debe de guiar, ¿verdad? Cada que queremos verificar y vamos a ver qué es lo opuesto, y eso lo descubrimos cuando lleguemos a la palabra de Dios, mis hermanos. El Señor quiere que le demos, si de veras queremos hacer su voluntad, algo en blanco, un papel en blanco que Él pueda llenar, ¿verdad? Decir, esto es lo que quiero que tú hagas, esto y esto. Entonces podemos decir que es la voluntad de Dios. Muéstrame tu voluntad, Señor, debe ser nuestra oración, mis hermanos, ¿verdad? Y yo haré lo que tú digas, porque obviamente tu misericordia es grande. Pero de igual manera vimos y se vio mucho en el pueblo de Dios, ¿verdad? De que a veces decimos querer hacer la voluntad de Dios, le pedimos lo que Él quiere que hagamos, y no importa qué, Señor, si me dices yo lo haré, ¿verdad? Y es una historia muy muy bonita aquí, que en Jeremías tuvo eso con el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios estaba bajo el reinado de ese rey Nabucodonosor, y tuvo una opresión ahí. El pueblo de Dios llegó a Jeremías y le dijo a Jeremías, pregúntale a Dios, fíjense, algo muy interesante, pídele a Dios, anda a Dios, pregúntale si es su deseo que huyamos de aquí, obviamente está en Judá, y nos vayamos para Egipto. Sí, en su mente de ellos ya habían hecho una decisión, pero querían consultar con Dios. A ver, ¿cuál era la decisión de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería que ellos hagan? Y va Jeremías y va ante Dios y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Cuál es tu voluntad para este pueblo? Y llega Dios y le da la respuesta, y la respuesta de Dios es, quédense aquí. Yo aquí los voy a bendecir, yo aquí los voy a prosperar, aquí les va a ir bien. Y ya llega Jeremías con el pueblo y le dice, pues esta es la voluntad de Dios, que nos quedemos aquí. Y luego el pueblo dice, no, ya. Luego, interesantemente, los que dijeron que sea cualquiera la voluntad de Dios, lo haríamos, cambiaron su versión y le dijeron a Jeremías que estaba mintiendo, que Dios no le había dicho a él que no vayan para Egipto. Sí, estas personas ya habían hecho su decisión, querían que Dios apruebe esa decisión, y no es lo que Dios quiere, mis hermanos. Sí, muchas veces Dios, o la mayoría de las veces,
la voluntad de Dios va a ser algo que no queremos hacer. Me trae recuerdos porque el hecho, y siempre me acuerdo, el hecho de que yo esté sirviendo a Dios en esta posición que sirvo a Dios, pues es algo que si Dios me lo hubiese preguntado hace años atrás, si lo quisiera hacer yo, fuera un no definitivamente. Era porque fue algo que yo no podía, no me imaginaba en frente de personas, no podía estar hablando en frente de personas, ¿verdad? Porque me acuerdo de un evento en una escuela cuando me paré por primera vez así en público entre los compañeros, hacer una presentación, y solo del nervio como me temblaba la voz, como me temblaba la mano. Así imagínense cuando Dios viene y me dice, eso es lo que quiero que tú hagas. Ahí fue algo que peleé mucho de no hacer, hasta que dije, Señor, voy a hacer tu voluntad. Pero no importa qué, si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer, mis hermanos. Y es la manera que Dios nos va a hablar muchas veces y nos va a pedir hacer cosas que no queremos hacer. Pero obviamente es ahí donde está la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Dice su palabra, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió, ¿verdad? Esas son palabras obviamente directamente de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No hay ninguna persona que lo explique mejor que Dios cuando estuvo aquí, ¿verdad? Nos dio el ejemplo perfecto de lo que es hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y aquí dice, y Él lo comprobó, ¿verdad? Y Él cuando dijo estas palabras, lo dijo en verdad, ¿verdad? Porque vimos cuando llegó el tiempo, ese tiempo cuando tendría que trepar a la cruz, vimos y todos sabemos ese momento cuando estuvo en oración y le pidió a su Padre si podía pasar esa copa, que lo pase. Obviamente su deseo del Señor era diferente al que el Padre, pero Él entendió algo bien claro, que la voluntad de Dios tenía que estar por encima de lo que Él quería, mis hermanos. Siempre recordemos eso, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre tiene que estar por encima de lo que yo quiero. Siempre tenemos de vivir nuestra vida a ese estándar, ¿verdad? Cuando tengamos decisiones que hacer, ¿es esto de acuerdo a la voluntad de Dios? Si es un sí, lo comparamos, entonces está bien que lo hagamos. Si no, no lo hagamos, porque sabemos lo que viene no es nada bueno para nosotros, mis hermanos. Y de igual manera vemos el ejemplo de Abraham, cuando el Señor le pidió entregar su hijo, imagínense, el sacrificio más grande que pudiera hacer un padre, ¿verdad? De entregar a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Pero Abraham tenía bien claro que él iba a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y obviamente fue premiado por su obediencia a Dios. Amén. ¿Por qué dice su palabra? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es el Dios que podemos confiar. ¿Verdad que aunque tal vez no nos guste a dónde nos quiere llevar, aunque no nos guste lo que quiere que hagamos, pero estar claro que su plan de Él, ¿verdad?, es para bien, ¿verdad?, es para esperanza, es para felicidad. Hoy en día muchos somos testigos de eso, que es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Trae gozo, trae placer, ¿verdad?, servir a Dios de esta manera. Y de igual manera, si decidimos resistir la voluntad de Dios, pues su palabra trae totalmente lo opuesto, ¿verdad? La calamidad, trae problemas. Resistir esa voluntad de Dios es algo que obviamente que no nos gusta, nos cuesta, pero todos descubrimos, y si solamente obedecemos y lo hacemos,
hay bendición en hacer la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Quise nomás compartir eso, ¿verdad? Siempre que siempre trato de alguna manera o algo con mis hijos, ¿verdad? Siempre que tratar de enseñarles algo basado en lo que hagamos, en algún evento, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de ir a este lugar, un hermosísimo lugar en medio del desierto, ¿verdad? Se llama Tahquitz Falls, ¿verdad? Y es algo que tiene el hiking, ¿verdad? El hiking es algo muy interesante, pero el hiking que tenga al final de este hike, verá algo bello como este, verá algo hermoso que Dios ha creado, que te deje con la boca abierta. Son los hermosos hikes, ¿verdad? Y ese es un lugar que lo vamos a experimentar, o vamos a llegar ahí solo si llegamos al final. Si nos quedamos a medias, nos vamos a perder de eso, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces con las personas, se quedan a medias, no, mejor me voy de regreso, y no, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de ir con mis dos chiquillos ahí, y obviamente averigüé bien antes de ir, me informé bien, porque obviamente es un hike y es en medio del desierto, y las temperaturas calientes y la distancia. Pero sí fui preparado, hice todo, y tenía yo toda la información, ¿verdad? El padre tenía toda la información. Yo ya sabía que obviamente de fotos o qué había al final, ¿verdad? Y hablé con mis niños y les dije, si van a ir, pero me van a tener que obedecer, van a tener que hacer lo que yo les diga, y no quiero que nos quedemos a miedo, porque no nos vamos a regresar. Y sí, muy contentos, dijeron vamos, y fuimos. Todo empezó bien, pero sí, el calor del desierto es tremendo, ¿verdad? Cuando trepa ya de los 90 para arriba, y se pone duro, aunque esté corto el hike. Y todo iba bien, y hasta que llegamos como a la mitad, que empezó el calor, ya se estaba acabando el agua, imagínense. Fue como 1.5 millas que hicimos, y ya se estaba acabando el botecito para ver cuánta agua tomaba esto. No íbamos a hacer en el desierto. Pero a mitad del camino, ¿verdad? Obviamente se empezaron a cansar los niños, ¿verdad? Porque el terreno es muy para trepar, es desértico y muy caliente. Y a mitad del camino ya se querían dar por vencidos, ¿verdad? Ya empezó Laza, que obviamente haciendo su show, que ya hasta se estaba ahogando. Y les pregunté yo como padre, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos a seguir. Tenemos que llegar ahí, ¿verdad? Obviamente, y se sentaron, y pues tuve que esperar, les di su break, y ya seguimos, ¿verdad? Y seguimos, paramos otra vez, y ya se estaban dando otra vez, y les digo, ya casi llegamos. No sabía yo si casi llegamos, porque igual estuvo dura la cosa, pero sí les digo, vamos a llegar. Pero a donde quiero llegar, mis hermanos, que cuando llegamos, a 2 minutos estábamos de llegar a ese lugar, cuando ya casi ellos ya se habían dado por vencido, y les pregunté qué quieren hacer, quieren seguir o regresar. Ellas se querían regresar. No, pero les dije, vamos. Como les digo, yo como padre siempre trato en la vida es lo que va a hacer, no nos podemos dar por vencido tan fácil. ¿Verdad? Eso es lo que le quiero dejar a mis hijos. Y sí, se separaron y venían, aunque ahí a puras penas, pero venían atrás de mí, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad de su Padre, porque ellos obviamente entienden que su Padre tiene la mejor disposición para ellos, mis hermanos. Y sí, llegamos a ese lugar, y increíblemente en medio del desierto está una cascada y una agua, y llegas a ese lugar y como que estás en otro mundo. Y imagínense, después del desierto llegar a donde hay agua, eso es una bendición, ¿verdad? Y llegamos ahí, se metió el niño, obviamente se le olvidó todo lo que había pasado allá, ya ni se quería regresar de lo tan hermoso y tan fresco que es esa agua de este lugar.
Pero a donde quiero llegar, mis hermanos, así es igualmente la voluntad de Dios. Es lo mismo, Dios nos quiere llevar a algún lado. A los que hemos vivido, a los que hemos estado años en los caminos de Dios, sabemos hoy qué es lo que Dios tenía preparado, pero a través de hacer su voluntad, de seguir todo lo que Él tenía escrito ahí, hacerlo uno por uno, cumplirlo. Pero llegamos a ese punto de nuestra vida que decimos, Señor, ahora entiendo los beneficios de hacer tu voluntad. ¿Verdad? Ahora entiendo por qué es aceptable, por qué quieres tú que yo haga eso. Pero no lo vamos a entender si seguimos haciendo nuestra voluntad en nuestra vida. Lleguemos, mis hermanos, a ese punto de hacer esa voluntad de Dios. Todos queremos llegar ahí, mis hermanos. Y sí, llegar ahí va a ser, cuando lleguemos ahí, va a ser como aquí en el libro de Isaías dice: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Verdad, mis hermanos? Nuestra actitud va a cambiar, pero solo va a cambiar cuando tomemos esa decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Aquí Isaías, él no sabía, el Señor llegó el mensaje y le dijo, ¿a quién enviaremos? Señor, envíame a mí. Isaías no tenía los detalles de lo que el Señor tenía preparado para él, pero luego dijo, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere, ese es el punto que Dios quiere que lleguemos en nuestra vida, cuando lo que Él quiera en nuestra vida sea primero en nuestra vida, mis hermanos. Obviamente cuando lleguemos ahí vamos a disfrutar esa felicidad que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Solo los dejo con estos, mis hermanos, que ese deseo de hacer la voluntad de Dios no muera en nuestra vida. ¿Verdad? Que esa necesidad que tenemos obviamente como personas de querer seguir haciendo nuestra voluntad se apague poco a poco. ¿Verdad? Y que poco a poco en nuestra vida esté ese deseo más y más de hacer esa voluntad que Dios quiere. ¿Verdad? Que solo así vamos a disfrutar esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, mis hermanos. Amén. Si nos ponemos de pie, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por Señor, mostrarnos, Señor, que lo hermoso es, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Señor, pero de veras que en nuestra vida, Señor, esté ese deseo, Señor. Que esté esas ganas, Señor, de hacer esa voluntad, Señor. Porque tu palabra está bien claro, Señor, que solo cuando lleguemos a ese punto, Señor, podemos disfrutar las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Experimentaremos gozo, Señor, experimentemos paz, experimentaremos felicidad en nuestras vidas, Señor, solo cuando llegue ese tiempo, Señor. Que esa necesidad, Señor, de querer hacer mi voluntad, Señor, se apague día a día, Señor. Que nos acerquemos más a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que hacemos, Señor, en obediencia a ti, Señor. Damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, aquí presente, Señor, y por cada persona que nos escuche, Señor. Damos gracias, Señor, por ser ese buen Dios que cambia vidas, Señor, que da nuevas oportunidades, que nos perdona cada día, Señor, que tiene una vida preparada, no solo en esta vida, Señor, sino en la venidera. Señor, te damos gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Buen mensaje. Hay que estar seguros cuál es la voluntad de Dios y no decir esto lo que Dios quiere y sea nuestra voluntad, ¿verdad? Ese es el gran problema que hay. Pero vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones y nada más les quería yo decir que gracias a nuestros hermanos que hacen posible todo esto y gracias por las personas que den
los proverbios y leen su versículo de la Biblia. Algunos hermanos le ponen un comentario favorito. El miércoles que viene vamos a tener nuestro estudio bíblico y yo les voy a avisar cuando voy a empezar unos estudios para liderazgo, se me fue la palabra, liderazgo aquí en la iglesia. El miércoles que viene voy a dar el estudio bíblico y voy a seguir hablando de los demonios han regresado. Creo que debemos de aprender un poquito más del enemigo en lugar de pensar que solamente está ahí y no hace nada. Nos está echando a perder la vida y estamos muy tranquilos. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos. Ya mi hermano Nadir oró y le doy gracias a Dios por su estudio bíblico y vamos a ir a descansar a la casa. Gloria a Dios. Despídanse, no salgan corriendo a menos que le deban dinero a alguien.